Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda presenta Palabra de Gracia. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les damos un caluroso saludo en la paz del Señor y sean todos ustedes bienvenidos al programa Palabra de Gracia. Así es, Palabra de Gracia, hoy en fecha 14 de julio del 2021, y por la bondad del Señor seguimos al aire compartiendo de las Escrituras para poder conocer más a nuestro Señor Jesucristo sobre nuestra común salvación. El día de hoy, hermanos, estimados hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre el Ordo Salutis y vamos a ver el tema de la santificación. Así es, hermanos, así como lo escucha, vamos a estudiar otro elemento más del Ordo Salutis, que es la santificación. Pero antes, hermanos, queremos mandar un caluroso saludo a todos nuestros hermanos que están en sintonía, que siguen la transmisión en vivo por Facebook. Y sabemos que hay muchos hermanos en la fe que nos están escuchando desde diferentes puntos de la ciudad de La Paz. Hay hermanos que nos escuchan desde la zona sur, hermanos allá por la Villa Tejada Sorzano, en la ciudad del Alto, en Villa Adela, en Extranca de Sencata, también en Villa Mercedes. Queremos mandar un caluroso saludo a nuestros hermanos que nos van escuchando miércoles tras miércoles el programa Palabra de Gracia. Pero también no nos olvidamos de aquellos hermanos que también están en el sector central de la ciudad del Alto, por así decirlo. Me refiero a la zona de Villa Dolores, Villa Tejada Rectangular, Camino a Viacha, Ciudad Satélite. También hay hermanos que nos van escuchando los días miércoles a partir de las 2 de la tarde en adelante. Bueno, para todos nuestros hermanos, mandarles un caluroso saludo, una cordial bienvenida al programa de la fecha, pero también a nuestros hermanos que por primera vez están sintonizando o están escuchando Palabra de Gracia. Bueno, déjenme decirles, hermanos, que este sector, este programa, es un espacio presentado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda. Así es, hermanos, es presentado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda. Bueno, daremos más información sobre nuestras instalaciones, nuestra ubicación. Durante el transcurso del programa o al final del mismo estaremos dando mayor detalle sobre nuestras actividades como tal. Pero entre tanto, hermanos, sean una vez más bienvenidos al programa de la fecha. Pero antes de poder estudiar las Escrituras, orar al Señor, vamos a escuchar un cántico espiritual y posterior a ello ya estaremos adentrándonos de lleno al estudio sobre la santificación. No lo olviden, recuerden, hermanos, están en su programa Palabra de Gracia. Soy libre.
Estás escuchando Palabra de Gracia. Amén. Bueno, ahí estábamos escuchando un precioso cántico de la voz de nuestro hermano Yesid Benavides titulado Simplemente. Ahora, hermanos, vamos a entrar de lleno a estudiar las Escrituras. Si tiene ahí su Biblia cerquita, puede abrirlo. Si tiene lápiz y papel, también puede alistarlo, porque vamos a tocar un tema muy importante que concierne a nuestra salvación. Repito, vamos a hablar sobre la santificación. Pero antes de poder estudiar, abrir la palabra de Dios, vamos a dirigirnos al Creador, al autor y consumador de nuestra fe. Así que le pido que en el lugar donde esté, pueda inclinar su rostro y que también podamos orar juntos al Señor, pidiéndole su dirección, su guía, y que también pueda abrir nuestros corazones, iluminarlos, para que el día de hoy podamos conocer más sobre nuestra salvación. Así que, hermano, en el lugar donde está, hermanita, en el lugar donde está, oremos juntos. Padre Celestial, Señor del cielo, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino. Padre, te agradecemos porque eres bueno. Tú has derramado tu misericordia el día de hoy, al brindarnos un día más de vida, al permitirnos trabajar, estudiar, o realizando nuestros quehaceres del hogar. Te damos gracias, Señor, porque por tu bondad también existimos. Podemos pensar, olfatear, caminar, oler, hablar, y que nuestro corazón siga palpitando, siga latiendo. Esto es tu obra bondadosa y misericordiosa para con nosotros. Pero así también, Padre, has permitido o estás permitiendo que ahora podamos abrir tu palabra y que podamos conocer más, Señor, sobre nuestra salvación, de cómo tú has ido obrando y continuarás obrando en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que puedas dar el entendimiento y el discernimiento a mis hermanos en la fe, que los puedas guiar, Señor, y que este programa pueda ser un instrumento de tu Evangelio para que mucho pueblo tuyo se acerque a ti en arrepentimiento y fe, pero que también pueda ser un instrumento para reafirmar nuestra fe en Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por el espacio que tú nos das, y te ruego que me ayudes también a compartir tu palabra y que todos juntos podamos salir edificados. Todo esto te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Si hay algo que vivimos, hermanos, día a día, es pues con la lucha del pecado, la lucha contra el pecado. Y una de las formas para mortificar, o la forma efectiva de mortificar este pecado en nuestras vidas,
es con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, obra en nosotros en algo que a veces nosotros no lo haríamos por nuestras propias fuerzas. Y si lo hacemos, es por la obra del Espíritu Santo. Me refiero a la doctrina de la santificación. Y eso es lo que vamos a ver hoy, hermanos. La doctrina de la santificación. Esta doctrina ha sido malinterpretada, debo decirlo, hermanos, con extremos que se presentan, ¿no?, durante la historia de la Iglesia. Unos haciendo un énfasis exagerado, otros obviando de una manera extremada el tema de nuestra santificación. Algunos han considerado que debemos de llegar al perfeccionismo y lo dicen de pronto para que seamos aceptados delante de Dios. Bueno, es un punto de vista, ¿no? Pero a la luz de las Escrituras no podemos compartir ese pensamiento o esa idea porque ningún ser humano va a ser perfecto estando en esta tierra o todavía morando en este cuerpo mortal. Por eso decía, hermanos, que hay algunos que consideran que debemos de llegar al perfeccionismo para ser aceptados delante de Dios. Otros, hermanos, indican que tenemos que estar tranquilos, que tenemos que estar serenos porque Dios ya ha hecho la obra en nosotros. Nos ha elegido, nos ha llamado, nos ha regenerado, nos ha justificado y nos ha adoptado como sus hijos. Entonces hay algunos profesantes de la fe que dicen, bueno, estemos tranquilos, estemos quietos porque Dios va a obrar en nosotros. Y este grupo de personas lo único que hacen hincapié es en decir, bueno, como Dios ha hecho estas cosas anteriormente, Él también nos va a santificar. Entonces, quedémonos tranquilos. Sin duda, hermanos, ambas posiciones, ambos ideales, son distorsionadas respecto a la luz de las Escrituras. Me refiero a que distorsionan el concepto y la práctica de la santificación. En vez de acercarse a las Escrituras, se alejan de las Escrituras, ya sean que busquen perfeccionismo o ya sea que estén quietos en su manera de vivir. Hermanos, de la manera más bíblica, la santificación, ya entrando de pronto, hermanos, a materia, a estudiar el tema como tal, la santificación, debemos de decir que es una obra progresiva. Es una doctrina que se hace realidad en nuestras vidas, pero de forma progresiva. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque la santificación no es como la justificación, como la regeneración o como la elección, que ocurre una vez en la vida del creyente y luego no va a volver a suceder. No, la santificación va en aumento, nos acompaña a lo largo de nuestra vida cristiana en esta tierra hasta que el Señor venga por nosotros o hasta que el Señor decida llevarnos a su presencia. Entonces, hermanos, debo de decir que la santificación es progresiva y a la misma vez es una obra sinergista. Bueno, en los anteriores elementos habíamos mencionado que esos elementos, valga la redundancia, fueron obras o fue un acto monergista de Dios, porque solo Dios puede justificar, elegir, regenerar, adoptar, justificar, ¿verdad? O llamar. Solo Dios puede hacerlo. En el caso de la santificación también es así. Dios obra en nosotros, Dios obra en nuestra santificación. Pero eso no significa que Dios solito se encarga de santificarnos y que Él hace toda la obra que tenemos que también hacer nosotros. No significa eso. Significa que inicialmente cuando Dios obra, producto o resultado de ese obrar divino por la gracia de Dios, es que nosotros también seguimos eso, la santificación. Dios nos santifica e inmediatamente nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús nos impulsa a santificarnos. Eso es sinergista. Obra tanto el Padre
como también el hombre que es salvado por la gracia de Dios. No significa, hermanos, tengo que aclarar esto, no significa que los dos tienen ambas potestades iguales. No estoy diciendo eso, no estoy comparando a Dios con el hombre, no, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que si el hombre se santifica, es que primero ha tenido que haber sido obra de Dios, ha tenido que haber experimentado la obra interna de Dios. De otra manera, esta persona no puede santificarse. A eso me refiero. Si lo prefiere llamar una causa-efecto, bueno, si lo entiende de esa manera, bueno, podríamos utilizar esa frase, una causa-efecto. Dios obra y producto de ello es que el hombre regenerado se santificará. Entonces, hermanos, decimos una vez más que la santificación es una obra sinergista y progresiva. Repito, debido a que Dios obra en nuestras vidas y como producto de esa obra, obviamente poderosa de nuestro Dios, nosotros nos santificamos. Entonces, al considerar esto, hermanos, demos una pequeña definición o un concepto de lo que es la santificación. Alguien dijo que la santificación es la operación del Espíritu Santo que mediante la divina gracia purifica al pecador, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para realizar buenas obras. Interesante, ¿verdad? Voy a volver a dar lectura a esta definición. Un autor dice: la santificación es la operación del Espíritu Santo que mediante la gracia divina purifica al pecador, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para realizar buenas obras. Hermanos, eso es la santificación. En una definición tal vez algo sencilla y general, es la obra de Dios. Es la obra de Dios que purifica al pecador. Hace unos años atrás, escuché a un pastor que también era un profesor mío en el seminario, que decía, la santificación, bueno, él daba su ilustración, ¿no? Pero para hacernos entender, él utilizaba el siguiente ejemplo. Él decía, la santificación es como una ducha. Es como cuando nosotros estamos sucios y nos vamos a dar un baño en la ducha. Esa agua empieza a quitar toda la suciedad que existe en nosotros. Quita la escoria, quita lo malo que hay en nuestras vidas. Así es la santificación. Entonces, yo decía, bueno, wow, ¿no? Wow, me quedé sorprendido, impactado, porque uno de pronto, de manera teológica o a letra muerta o a rajatabla, uno entiende, ya, esto es la definición de la santificación, pero no meditamos o no vamos más allá de lo que pueda decir un autor o un libro. Pero deberíamos de sorprendernos, hermanos, y estar agradecidos con nuestro Dios, porque Él constantemente nos purifica. A través de su Espíritu Santo, por su libre gracia divina, Él nos purifica, renueva nuestra naturaleza a la imagen de Dios y nos capacita para realizar buenas obras. Y repito, ¿no? Es como que estuviéramos ingresando a la lucha a la ducha, creo que dije lucha, ¿verdad? No, me equivoqué. Es como que estuviéramos ingresando a la ducha después de haber, no sé, ido a la cancha a jugar fútbol, nos hemos revolcado en la tierra, o de pronto, como, bueno, las hermanas también entenderán esto, ¿verdad? Después de realizar las tareas del hogar, después de haber cocinado, uno siente, ¿no? Se me quedó el olor de la comida, me voy a dar un chapuzón o me voy a ir a bañar. Y cuando nos bañamos, se quita toda esa hediondez, se quita toda esa suciedad y somos limpios. Algo así decía este pastor, que esa es la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero hermanos,
Cuando se dice que la santificación es progresiva, ya volviendo de pronto al tema, cuando se nos dice que la santificación es progresiva, se está hablando de que ocurre a lo largo de nuestra vida cristiana, pero en 3 etapas. Así como lo oye, la santificación que ocurre durante toda nuestra vida cristiana, desde que somos nacidos de Dios hasta que somos glorificados allá en el cielo, en el Padre, durante toda esa etapa ocurren, valga la redundancia, 3 etapas, por así decirlo. Ocurren 3 etapas a lo largo de nuestra santificación. Tenemos que decir que una primera etapa tiene su comienzo definido en la regeneración. Esa es la primera etapa, que tiene un comienzo definido en la regeneración. La segunda etapa va en aumento a lo largo de nuestra vida. Va en aumento a lo largo de nuestra vida. Y en la tercera etapa, la santificación se completará en la muerte. Se completará en la muerte. Entonces, tenemos 3. La primera es que tiene un comienzo definido en la regeneración. La segunda, que va en aumento a lo largo de la vida. Y la tercera etapa es que se completará en la muerte. Expliquemos de manera breve lo que significa cada una de estas etapas. Primero, la santificación tiene un comienzo definido en la regeneración. Recordemos, hermanos, que la regeneración es el nuevo nacimiento, alguien que ha nacido de Dios. Y esto significa, acompañándonos obviamente del tema de la santificación que estamos estudiando el día de hoy, esto significa que en el momento de haber sido regenerados, en el momento en que nacimos de nuevo, ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Nuestra naturaleza ahora es diferente, ahora es nueva. Ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud del pecado, sino que ahora nuestra simiente es en Cristo Jesús. Y la herencia, por así decirlo, es de que somos santos. A lo que me refiero, hermanos, es que cuando alguien, una persona, un pecador fue regenerado por la gracia de Dios, en ese mismo instante pasa de ser pecador a ser un santo, a ser considerado santo. Y en ese mismo instante, hermanos, en ese mismo instante, nuestra santificación ya obró. Esa es la primera etapa, que tiene un comienzo definido en la regeneración. A ver, imagínense, hermanos, dijimos que los elementos en un orden lógico es el siguiente. Primero es la elección. Segundo, el llamamiento. Tercero, la regeneración. Hermanos, dijimos que Dios nos elige para salvación. Luego, eficazmente el Señor nos llama para creer en su precioso evangelio y en nuestro Señor Jesucristo. Si no ocurriera estas cosas, hermanos, no podríamos ser regenerados de manera lógica, ¿verdad? De manera lógica. Y si no hemos sido regenerados, si no hemos nacido de nuevo, lógicamente no somos santos. Seguimos siendo esclavos del pecado. Pero, si alguien ha nacido de nuevo por la obra de Dios, esta persona ya no es esclavo del pecado, sino que en el momento de su regeneración, esta persona es santa. Es santa. Y como tal, el Señor lo ha santificado. Vamos a unos pasajes de las Escrituras para entender este tema de la primera etapa de la santificación. Recuerden que esta primera etapa ocurre o que tiene un comienzo definido en la regeneración. Tiene un comienzo definido en la regeneración. Vamos al libro de Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Si no lo tiene, hermano, simplemente puede escuchar a la lectura que vamos a dar. La palabra del Señor dice así:
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Miren, bueno, en este pasaje ya se muestra dos etapas, pero primero estamos viendo que la santificación tiene un comienzo definido en la regeneración. ¿Dónde podemos ver eso? Cuando dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. No es una obra que recién está ocurriendo o que Pablo les esté diciendo que va a ocurrir en un futuro. No, dice a los santificados en Cristo Jesús. Es decir, a los que ya han sido santificados en Jesucristo. Está hablando de un aspecto del pasado que tiene su repercusión en el presente. A los santificados en Cristo Jesús. Es como que Pablo dijera a la iglesia de Dios que está en Corinto, a aquellos que ya han sido santificados en Cristo Jesús y que son llamados a seguir siendo santos en cualquier lugar en donde se invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, más sencillo, ¿verdad? Entonces vemos conforme al testimonio de las Escrituras que la regeneración tiene un comienzo definido, que la santificación tiene un comienzo definido en la regeneración. Vamos a otro pasaje de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nos arroja datos muy importantes, hermanos. Pero una vez más, recordemos, la primera etapa de la santificación tiene su comienzo definido en la regeneración. El pasaje que acabamos de leer dice que todo aquel que ha nacido de Dios o todo aquel que ha sido regenerado, que ha experimentado el nuevo nacimiento, no practica el pecado. O sea, es libre de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces el pasaje nos arroja la idea que todo aquel que ha nacido de nuevo es hijo de Dios y por lo tanto ya no está bajo la práctica del pecado, ya no está bajo la esclavitud del pecado. ¿Saben por qué? Porque en el momento en que fue regenerado, ha nacido de nuevo, en ese mismo instante Dios santificó a ese hombre pecador por su libre gracia. Vamos a otro pasaje bíblico. De pronto tal vez los pasajes que estamos viendo no se entienden algo, pero vayamos a ver otros pasajes bíblicos. Bueno, un pasaje bíblico que de pronto sí nos va a ayudar a entender esta primera etapa de la santificación. Una vez más, volvamos a primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren, esto es más clarito que el agua. Es más clarito que el agua. Dice: y esto erais algunos. Miren, ¿por qué dice Pablo y esto erais algunos? Porque en el versículo 9 y versículo 10 dice que antes nosotros éramos idólatras, adúlteros, afeminados, que éramos ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, y los tales no heredarán el reino de Dios. Y Pablo en el versículo 11 dice: y esto erais algunos. Se está dirigiendo a creyentes y les dice: antes ustedes eran así. Algunos de ustedes vivían de esa manera. Sin embargo, Pablo continúa diciendo en el versículo 11: mas ya
No dice será, dice ya. Eso ya fue, ya ocurrió algo. ¿Qué dice? Mas ya habéis sido lavados. Recuerden el ejemplo de la ducha. Entramos sucios, nos duchamos y se quita toda nuestra suciedad. Dice, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Pablo no dice, y seréis santificados, o en un lejano futuro serán santificados. Pablo dice, ya han sido, en el tiempo pasado, ya habéis sido santificados. Es una obra del pasado cuya repercusión tiene sus efectos, vamos a decirlo así, en el presente. Ya habéis sido santificados. Entonces, hermanos, reiteramos, la santificación, para una mejor comprensión, podemos verla en 3 etapas. La primera es que la santificación tiene un comienzo definido en la regeneración. Ya no somos esclavos del pecado. En el momento en que hemos nacido de nuevo, ya no somos esclavos del pecado. Y como un dato, hermanos, a esta etapa de la santificación, a esta primera etapa de la santificación, algunos eruditos la han llamado o lo han denominado como la santificación posesional. La santificación posesional, porque Dios puso esa santificación, vamos a decirlo o expresarlo de esa manera, tal vez no está bien, pero Dios posesionó, vamos a decirlo así, Dios hizo santo al pecador que se arrepintió en el momento en que nació de nuevo. Vuelvo a leer el pasaje, 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Vamos a ir a una pausa musical y después de ello continuaremos estudiando el tema de la santificación en la segunda etapa. Recuerden, están en su programa Palabra de Gracia. Porque se amotina toda nación, porque los pueblos piensan vanidades, los reyes del mundo harán rebelión y conspirarán muchas majestades contra el Señor y contra su ungido, diciendo todos, venid a quebrar las cadenas que Él nos ha metido. Sus duras cuerdas vamos a arrojar. El que mora en los cielos se reirá y risa tendrá el Señor soberano, pues de todos ellos se burlará y con furor hablará a los humanos, los turbará con su ira potente, mas yo he puesto en mi voluntad sobre Sion que
eres mi hijo. Pídeme tú y todas las naciones, te entregaré yo por tu heredad, y de la tierra todos los confines como posesión de tu majestad. Pues en tu justicia los quebrarás totalmente con la vara de hierro. Asimismo los desmenuzarás como vasija de alfarero. Ahora vosotros, todos los reyes, sed gobernados por la discreción, y vosotros de la tierra los jueces, admitid su amonestación. Hermanos, estamos de vuelta en su programa Palabra de Gracia y el día de hoy estamos estudiando el tema de la santificación. Antes de la pausa musical, habíamos explicado de que la santificación a veces es malinterpretada porque piensan algunos que tenemos que llegar a un perfeccionismo para ser aceptados delante de Dios. Otros prefieren decir que es mejor estar tranquilos porque Dios ha obrado en nosotros y seguirá obrando en nosotros, ¿no? Y hay que estar tranquilos. Pero dijimos que las Escrituras va en contra de estas dos posiciones o de estos dos ideales, debido a que la santificación va a lo largo de nuestra vida, está presente en nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana. Y dijimos que la santificación es la obra de Dios que mediante su libre gracia divina nos purifica al pecador, renueva nuestra naturaleza a la imagen de Dios y que a la vez nos capacita para realizar buenas obras. Dijimos que la santificación como tal, para entenderla mejor, tiene 3 etapas. Y habíamos explicado la primera, diciendo que la santificación tiene un comienzo definido en la regeneración. Ya no somos más esclavos del pecado porque ya hemos sido regenerados y ya hemos sido santificados. Algunos prefieren llamarlo a esta primera etapa como la santificación posesional. Ahora veamos o pasemos a la segunda etapa. La segunda etapa es llamada como, es descrita, mejor llamémoslo así, es descrita como aquella que va en aumento a lo largo de nuestra vida cristiana. La segunda etapa de la santificación va en aumento a lo largo de nuestra vida cristiana. Esto significa, hermanos, que no se queda en el momento en que fuimos regenerados. Si bien dijimos de que en la primera etapa somos santos en el momento en que fuimos regenerados, la segunda etapa dice, no solo se queda ahí, no se estanca ahí, no se queda quieta o estática en el momento que han sido regenerados, no, sino que la santificación tiene repercusiones a lo largo de nuestra vida cristiana. Es decir, se puede ver sus efectos, se puede ver los frutos, hay repercusiones. No es algo estático que quedó ahí en el nuevo nacimiento. Eso nos acompaña a lo largo
de nuestra vida cristiana. Por esa razón, hermanos, por esa razón, a un principio del programa dijimos que la santificación es progresiva. No se queda quieta, nos acompaña a lo largo de nuestra vida cristiana. Vamos a dar lectura a unos pasajes bíblicos para poder entender mejor este tema, esta segunda etapa, que la santificación va en aumento, va en aumento a lo largo de nuestra vida cristiana. Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 19. La palabra de Dios dice así: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Miren, qué hermoso es leer este pasaje bíblico, porque nos muestra un antes y un después, usando nuestras vidas. Pablo dice, hay un antes y un después. Dice, antes ustedes eran pecadores. Estoy parafraseando, ¿no? Dice, antes ustedes eran pecadores. Y como pecadores, ustedes usaban todos sus miembros para ir tras el pecado, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Pero ahora ustedes han nacido de nuevo. Han sido santos en el momento que han sido regenerados. Y como ahora su simiente es otra, es diferente a la de antes, así como ustedes en el pasado utilizaron sus miembros para servir al pecado, Pablo dice, ahora ustedes presenten sus miembros, o de la misma manera que ustedes utilizaron sus miembros, ahora ustedes úsenlo para vuestra santificación, para servir a la justicia. O sea, Pablo está diciendo, su santificación no quedó estancada en el pasado. Sigue vigente, sigue sus repercusiones en el presente, en el diario vivir. Entonces, santifíquense utilizando sus miembros para servir a la justicia. ¿Se da de cuenta, hermanos? La santificación es algo progresivo. Nos acompaña durante toda nuestra vida cristiana. No es que desaparece, aparece, desaparece, aparece, como foquitos de Navidad, prenden y se apagan, prenden y se apagan. No, no es así. La santificación es algo activo en la vida del pecador redimido que lo acompaña a lo largo de su vida cristiana. Vamos a otro pasaje de las Escrituras, Colosenses capítulo 3, el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses 3, 10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. Dice algo muy importante. Dice, se va renovando. Es algo continuo, es algo constante, algo que va en aumento. Pero ¿por qué Pablo les dice estas cosas? Porque en el versículo 9 les dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, dejaron atrás lo pasado, lo viejo, ahora revestido de nuevo, renuévense. Dicho de otra manera, santifíquense, sigan en aumento durante su vida cristiana, santificándose hasta el conocimiento pleno. Entonces, vamos a volver a reiterar. La segunda etapa de la santificación va en aumento a lo largo de nuestra vida cristiana. Vamos a un pasaje más. Vamos a un pasaje de las Escrituras. Hebreos capítulo 12, versículo 14.
El libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice así: seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está diciendo, sigan la paz. O sea, es algo constante, algo que los va a acompañar siempre, pero a la misma vez dice, y la santidad. Y la santidad, es decir, sigan santificándose, santifíquense. Eso nos enseña, hermanos, una vez más, que la santificación en su segunda etapa significa que va en aumento a lo largo de nuestra vida cristiana. Por eso es progresiva. Ahora, habiendo entendido, hermanos, la santificación en su primera etapa y en su segunda etapa, veamos ahora la tercera etapa de la santificación. Y esta tercera etapa significa que se completará en la muerte. Así es, hermanos, la santificación se completará en la muerte. En la muerte. Esto implica, hermanos, que después de la muerte seremos glorificados y nuestros cuerpos corruptibles serán transformados. Y en esta etapa, amados hermanos, no habrá más lucha contra el pecado, sino que seremos santificados por completo. Por eso es la tercera etapa, como tal, se completará en la muerte. Se completará con nuestra muerte. A veces, haciendo un pequeño paréntesis, muchos de nosotros por este tema del COVID, de la pandemia, vivimos, tal vez no todos, pero vivimos con miedo, susceptibles, con temores por el hecho de que tal vez nos podemos infectar y luego podamos morir. Hermanos, puede ser tal vez no razonable y no sabio decirlo de esta manera, pero deberíamos de ansiar la muerte en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de que cuando moramos seremos santificados por completo. Ya no habrá más lucha contra el pecado, porque seremos santificados por completo. No me refiero a que, digamos, tú tienes problemas personales y dices, no, de una vez me quiero morir, ¿para qué vivir? ¿Para qué seguir en esta tierra? O de pronto la hermana empieza a hablar, o las hermanas hablan mal a mis espaldas, no, me quisiera ir lejos, me quisiera morir, o un joven, ¿no? De pronto, no, en la iglesia el pastor me ha mirado mal, me ha disciplinado, ya no me toma en cuenta, yo me quisiera ir, o prefiero morir, ¿para qué vivir? No me refiero a ese tipo de justificaciones o motivos. Esos están totalmente descartados, hermanos. Me refiero en el hecho de que la muerte, la última etapa de nuestra vida, la muerte es una entrada a la santificación completa. En ese momento, hermanos, seremos glorificados, seremos transformados. Ya no habrá más llanto ni dolor por causa del pecado. Ya no habrá más lucha por causa del pecado, contra el pecado. Ya no, hermanos. ¿Por qué? Porque moriremos. Y en el momento en que moramos, seremos completamente santificados. Santificados. Hermanos, ningún pecador entrará al cielo. Porque los que están en el cielo, obviamente, primero es por la gracia de nuestro Dios. Pero si aquellos que están en el cielo es porque son santos, han sido santos, se santificaron y en el momento en que murieron, Dios los santificó por completo y por eso están en el cielo. Y sus nombres se hallan en el libro de la vida. Alguno puede llegar a pensar y decir, pero ya voy a la iglesia, me considero cristiano, lucho contra mi pecado, pero ha habido un pecadito que ya lo he pasado por alto. No, además es
Si comparamos, es como un 99 contra 1. 99% estoy bien, 1% está mal. Hermanos, ese 1% hace que seas merecedor del infierno. Primero, porque recaes sobre tu justicia, sobre tu propia justicia. Y en segundo lugar, porque Dios no dejará entrar a su morada celestial a ningún pecador. Así tenga el 0,00001% de pecado, no entrará en el cielo. Porque en el cielo, en el paraíso, en la residencia de nuestro Dios, solo están los santos. Los que han sido santos, los que se santificaron y los que fueron santificados por completo por nuestro Dios. Así como lo oye. A ver, vamos a leer algunos pasajes de la Biblia para entender que la santificación en su tercera etapa se completará en la muerte. Hebreos capítulo 12, versículo 23. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 23 dice así: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hechos perfectos. Miren, 2 datos nos lanza este pasaje bíblico que hay que considerarlo bien y meditar. Dice: a los que están inscritos en los cielos. Inscritos en los cielos. Dice a los espíritus, y aquí viene el segundo dato, a los espíritus de los justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que fueron justificados. Recuerden que justificado significa no ser hecho, sino ser declarado justo. Y el pasaje dice a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cuándo seremos perfectos? Santos completamente en el día en que moramos. El pasaje dice a los que están inscritos en los cielos, es decir, aquellos que ya murieron y que son justos hechos perfectos. ¿Verdad? Vamos a otro pasaje. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Apocalipsis capítulo 21, verso 27 dice: no entrará en ella. Está hablando del paraíso, de la nueva Jerusalén. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que sea abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Escuchen bien, hermanos, voy a volver a repetir la primera parte. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que sea abominación y mentira. ¿Qué está diciendo? No entrará ninguna persona pecadora. ¿Quiénes entrarán en aquel lugar? Dice la Escritura: solo aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, los que fueron justificados, regenerados, adoptados por Dios y que a la misma vez fueron santificados en el momento de su regeneración. Aquellos que durante su vida cristiana, durante su peregrinaje cristiano, se santificaron, obviamente por la gracia inicial de Dios, y aquellos que fueron completamente santificados por Dios en el momento de su muerte, solo ellos entrarán. Y solo ellos son los que están inscritos en la vida, en el libro de la vida del Cordero. Ninguna cosa inmunda entrará. Ningún abominable o mentiroso entrará en el reino de los cielos. Esto nos ayudará a meditar, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo ya había hablado en el Sermón del Monte. ¿Recuerdan lo que dice en el capítulo 7? Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre expulsamos a demonios. O sea, está hablando de personas que en esta tierra tendrán apariencia de piedad. Dirán, como dije hace un momento atrás: Señor,
el 99% nomás estaba bien, solo 1% me he equivocado. O sea, hacen una comparación de relación a relación. Y el Señor dice, ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Sino que les dirá el Señor a estas personas que tienen el 1% o el 0,00001%, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, nadie entrará en el reino de los cielos por sus buenas obras, sino que entrarán todos aquellos que fueron lavados por la sangre del Cordero, que fueron regenerados, que fueron santificados, y ellos por la obra interna del Espíritu Santo se santificaron, y en el día de su muerte fueron santificados por completo por nuestro Dios. Solo ellos heredarán el reino de los cielos. Hermanos, después de haber visto las 3 etapas de la santificación, ¿qué podemos pensar al respecto? Podemos pensar que la santificación conduce naturalmente a una vida de buenas obras. Eso es verdad, hermanos. La santificación, por esencia, por naturaleza, va a conducirnos a una vida de buenas obras. Estas pueden ser llamadas frutos de la santificación, si se lo quiere llamar así, ¿no? Si usted quiere llamarlo así, bueno, está bien. Estas pueden ser frutos de la santificación, nuestras buenas obras. Pero tales obras no son perfectas en sí mismas, hermanos, ni proceden de una perfecta santificación, porque seamos honestos. Ninguno de los que, asiste a una iglesia o de los que está escuchando este programa puede decir, mi santificación es perfecta, nunca he decaído o nunca he recaído. No, hasta el hombre que era conforme al corazón de Dios cayó en pecado. Me refiero a David, cayó en adulterio, mandó a matar a Urías. Hermanos, o sea, el hombre que para nuestra mente puede decir, este hombre es piadoso, este pastor, este maestro, este cristiano, esta hermana es piadosa. No, mis respetos para él. No hay ningún hombre o mujer que practique perfectamente la santificación. No lo hay. Entonces, nuestras buenas obras no son perfectas en sí mismas por el tema de una santificación perfecta, porque no lo hay, sino que estas buenas obras brotan del principio de amor y fe en Dios que habita en nuestra alma. Así es, hermanos, la raíz, el brote de estas buenas obras es porque recae nuestra simiente en Dios. No recae en nuestro esfuerzo, no recae por nuestra iniciativa, recae porque estamos en la simiente de Dios. Todo aquel que está en Cristo, sus obras son distintas a las que eran antes. Recuerden, hace un momento atrás, hermanos, leíamos un pasaje en 1 Corintios cuando Pablo dice, así como ustedes han usado sus miembros para la iniquidad, para la maldad, para practicar el pecado, ahora utilicen sus mismos miembros, pero para la justicia, para servir a la justicia. Ahora, ¿por qué dice eso Pablo? Porque a quienes se estaba dirigiendo en esa carta eran creyentes que estaban en Cristo Jesús. Eran creyentes que habían pasado la primera etapa o habían experimentado la primera etapa de su santificación, que era en el momento de su nuevo nacimiento, y que ahora estaban viviendo en su vida cristiana la santificación progresiva, aquello que va en aumento. Entonces, nuestras buenas obras no son perfectas porque recae en mi esfuerzo de santificación, porque recae en mi iniciativa de santificación. Hermanos, a un principio del programa habíamos explicado que hay personas que piensan que hay que ser perfectos para ser aceptados delante de Dios. No voy a dar nombres, no voy a dar nombre de alguna organización, pastor, iglesia, pero existe un grupo de personas que dicen, si no oras 3 días seco, no eres acepto delante de Dios. Tus oraciones no son contestadas seguro porque no oras bien, pues. En la mañanita 2 horas, mediodía tal vez 1 horita, en la noche dedícale 1 hora. Has trabajado, ¿verdad? Dedícale 1 hora. No,
Eso ya sería mi esfuerzo, caer en un perfeccionismo basado en mi esfuerzo. Pero no es así. Nuestras buenas obras en nuestra santificación brotan porque estamos en la simiente de Dios. Brotan del principio de amor y fe en Dios que existe en el alma. Hermanos, esto es verdad. Esto es verdad. Nuestras obras son hechas teniendo como un objetivo final. Y aquí está la diferencia con algunas personas, ¿no? Que hacen buenas obras. Nuestras buenas obras, valga la redundancia, nuestras buenas obras son hechas teniendo como objetivo principal la gloria de Dios. Así como lo oye. Somos santos para buenas obras. Somos purificados, conformados a la imagen de Jesucristo y capacitados para realizar buenas obras. Pero ¿cuál es el fin de nuestras buenas obras? No para ganarme un galardón o una estrellita de parte de Dios, no. El objetivo de estas buenas obras en nuestra santificación es la gloria de Dios. Como Pablo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 31, ya sea que comáis o bebáis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Nuestro fin cuál es, hermanos? Darle la gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que también viven, no son cristianas, pero realizan buenas obras? A ver, pongamos un ejemplo sin que nadie se pueda ofender. Imaginemos que en nuestra zona tenemos a un abogado o una abogada. Este abogado o abogada defiende a personas de escasos recursos, aquellos que no tienen dinero, y atiende temas de juicio como abuso sexual, defensa en contra de algo que esta persona no ha cometido. Y viendo este abogado o abogada que su cliente no tiene recursos, él dice: no se preocupe, señor o señora, yo le voy a ayudar. No me va a pagar ni un quinto, ni un centavo. Yo lo voy a hacer. Esta persona se ha ganado la admiración de su cliente. ¿En qué sentido se ha ganado la admiración de su cliente? En el sentido de que lo admira porque es una buena persona. No le ha cobrado sus servicios, sus honorarios. Y dice: no, qué buena persona. Es un buen gesto de parte de mi abogado. Y bueno, por agradecimiento después, con lo que tendrá a su cliente, le dará tal vez un amarrito de chuñito, algo, ¿no? Para ser agradecidos y no ser así de pronto malagradecido, ¿no? Pero estas personas se ganan el favor de otras personas, de ser bondadosos, buenos. Y ellos piensan: bueno, esta es una excelente persona. ¿Qué hay de este tipo de personas? Y no solo hablamos de abogados, ¿verdad? Hablamos de personas que pasan por la calle y dicen: no, vamos a salir en familia y vamos a dar alimento a las personas indigentes. O vamos a cambiarle los zapatitos, vamos a cambiarle la ropita. O incluso algunos dicen: bueno, traigamos a casa a personas de escasos recursos que conozcamos. Y bueno, los vamos a asear, los vamos a dar un alimento, un almuerzo gratis. Les vamos a cambiar la ropita y les vamos a donar algo para que luego puedan subsistir. ¿Son buenas obras? Sí, son obras de caridad. Sí, son buenas obras a los ojos de la sociedad. Eso es verdad. Pero ¿qué pasa con este tipo de personas? ¿Qué pasa? Lo que pasa es de que estas personas realizan externamente obras que están conforme a la ley de Dios. Es verdad, no vamos a negar. Conforme a la ley de Dios, externamente son obras aceptables. Entre comillas, vamos a decirlo así. Entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque el propósito de estas personas con sus buenas obras es ser loables a sí mismos. Ser loables a sí mismos. Estas personas, por más buenas obras que hagan, radicalmente son defectuosas porque están separadas de la raíz espiritual de Dios. Si externamente son aceptables a la ley de Dios, entre comillas, en esencia, por la raíz,
están separadas de lo espiritual. Me refiero a de que no van como objetivo principal la gloria de Dios. Y lo digo así, hermanos, porque más que todo cuando encontramos en nuestras iglesias personas que son recién convertiditas, personas que recién han nacido de nuevo, siempre nos andan diciendo, ¿verdad? No, te cuento que en mi universidad, en la universidad donde estudio o en el trabajo donde estoy, te cuento que también hay otros cristianos, ¿no? Así nos hablan entusiasmados, alegres, contentos. Y bueno, nosotros les preguntamos, igual, ¿qué tal? ¿Cómo es esta persona? ¿Qué congre asiste? Y estos hermanitos dicen, bueno, no le he preguntado eso, ¿no? Dicen, no le he preguntado a qué iglesia asiste. Y ahí nosotros les realizamos una preguntita. Entonces, ¿cómo sabes que esta persona es cristiana? Y ahí nos cuentan, ¿verdad? No, es que esta persona muy amable es. Al niño lustrabotitas, en vez de pagarle $1, le da 5, le da 10. Y aparte se lo compra su almuercito. A la señora que pide limosna en la calle, le va a regalar dinerito. Y así nos cuentan, ¿no? Otras experiencias que han estado viendo de este tipo de personas. Bueno, estos hermanitos que ven este tipo de cosas, piensan que estas personas son cristianas y que por ende por sus obras, bueno, ya van a ir al cielo directamente. Pero no. Estas personas impías, porque así son, así los llama la Biblia, impías, sus buenas obras no los salvan. Aunque tengan apariencia de piedad, no los salvan. Porque la raíz de esas obras no está en darle la gloria a Dios. Su propósito principal no es darle la gloria a Dios, sino que su propósito principal es ser loables ante la sociedad. Ya para culminar, hermanos, esta etapa del estudio, déjame hacerte una pregunta. ¿Eres santo? Bueno, puede ser una pregunta así sencillita, que tal vez no te puede conmocionar, pero es profunda, ¿no? ¿Eres santo? Ten en cuenta la magnitud de esta pregunta, porque porque a mí también me la han hecho, ¿no? Al decir esta pregunta, ¿eres santo? Lo que estamos diciendo es, ¿has nacido de nuevo? En el momento que has nacido de nuevo, ¿sabes que has sido santo inicialmente en esa regeneración? Cuando nos hacen preguntas como ¿eres santo?, implica que nos digan, ¿te estás santificando? ¿Tu santificación va en aumento o va en decremento o va disminuyendo? Cuando te dicen o cuando nos dicen, ¿eres santo?, nos están diciendo indirectamente, ¿tú crees que entrarás en el reino de los cielos, en el paraíso de Dios? A veces, ¿cómo respondemos, hermanos? ¿Saben cómo respondemos? Decimos sí. Decimos sí porque a nuestra mente viene, asisto a la iglesia tempranito, soy el último en irme de la congregación, no le hago mal a nadie, soy obediente con mis padres, soy respetuoso y sujeto a mis jefes, a mis autoridades, como esposo amo a mi esposa, no le soy infiel, o como esposa me sujeto a mi esposo, no le soy infiel. Pero esas obras, esas características que dices de ti mismo o que decimos de nosotros mismos, pareciera que no tiene el propósito de darle la gloria a Dios. Pareciera que el enfoque no está en darle la gloria a Dios. Hermanos, roguemos al Señor para que Él nos ayude. Roguemos al Señor para que Él nos asista y que por su Espíritu Santo podamos nacer de nuevo. Clamemos al Señor. Clamemos al Padre Celestial. Tal vez sea tan duro o directo con lo que te diga, pero no importa cuán duro o trauma hayas tenido en el pasado. No importa, Cristo en la cruz murió por esos pecados. Tal vez tú piensas, pero mi pecado es imperdonable.
Un día yo de pronto estaba en la iglesia, era activo en la iglesia, pero poco a poco, sutilmente me he ido apartando. Ahora no soy digno de Dios. Siento que mis pecados me arrastran al infierno, a las puertas del Hades. Hermanos, no hay nada más grande que la misericordia y la gracia de Dios. Acerquémonos al Señor en arrepentimiento y fe. Y en el momento en que el Señor, por su libre gracia divina, nos regenere, nos santifique, viviremos una vida en buenas obras, en la santificación, pero no para ser aceptados por nuestras iniciativas, sino para darle la gloria al Señor. Vamos a escuchar un precioso cántico y después seguiremos más con nuestro programa de la fecha, pero ya en su recta final. Están escuchando Palabra de Gracia. Estás escuchando Palabra de Gracia. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo mi Salvador, Jesús mi Redentor. Nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolores. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Cuán admirable es el don divino de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino y por su grande amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Amén. Después de haber escuchado ese cántico espiritual, hermanos, en nuestros últimos minutos de programa, queremos darles a conocer las actividades que tenemos como congregación entre semana.
Así es, hermanos, tenemos actividades como congregación. Bueno, tal vez hay algún hermano o hermana que nos está escuchando por primera vez. Recordarles que este espacio, Palabra de Gracia, es auspiciado, es presentado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda. Nuestra congregación queda ubicada en la Ciudad del Alto, en la zona de Villa Dolores, calle 9, número 22A, cerca a la línea de la estación del teleférico Morado, lo que antes era conocido como Faro Murillo. Hermanos, si usted requiere más información para llegar hasta nuestras instalaciones en cualquiera de nuestras actividades, no dude en comunicarse al número 767-44-844 o al número 758-69-111. Hermanos, puede llamar, puede comunicarse a cualquiera de los números que le acabo de mencionar y le estaremos proporcionando o dándole más referencias para que pueda llegar hasta nuestras instalaciones. Repito, 767-44-844 y 758-69-111. Y vuelvo a repetir también nuestra dirección. Ciudad del Alto, zona Villa Dolores, calle 9, número 22A, cerca a la estación del teleférico Morado. Hermanos, como iglesia, como congregación, tenemos los días viernes, todos los días viernes, reuniones virtuales de estudio bíblico y de oración. Los viernes nos estamos dedicando a estudiar la primera carta del apóstol Juan, Primera de Juan. Este viernes que se avecina, por la bondad del Señor, si es que Él así lo quiere, estaremos estudiando el capítulo 3. Obviamente no todo el capítulo, sino por secciones, por pasajes bíblicos del capítulo 3. Pero lo estamos llevando a través de plataforma Zoom de manera virtual. Por esa razón, hermanos, puede comunicarse a cualquiera de los números que le hemos mencionado para que le estemos dando información al respecto o proporcionarle vía WhatsApp el link para que pueda formar y participar de nuestro tiempo de estudio y de oración. Los días viernes a partir de las 8 de la noche en adelante. Los días domingos, hermanos, estamos en 2 turnos por causa de la pandemia. El primer turno empieza a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Y el segundo turno a partir de las 10:30 de la mañana en adelante. Así que, hermano, está cordialmente invitado, usted que nos escucha por primera vez, a participar en cualquiera de nuestras actividades. Si de pronto no tiene una iglesia donde congregarse, puede visitar nuestra congregación, comunicarse a los números de teléfono que ya le hemos proporcionado para que pueda llegar al lugar indicado. Pero si usted, un hermano, ya nos ha estado escuchando de manera recurrente, continuamente, o de pronto forma parte de nuestra congregación, le animamos a que pueda seguir participando del culto de adoración pública los días domingos en cualquiera de los 2 turnos y juntos podamos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Bueno, hermanos, ha llegado la hora de despedirnos. Quien les habló en esta oportunidad fue el hermano Franz, miembro de la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda. Será hasta nuestro siguiente programa con más del programa Palabra de Gracia, estudiando el Ordo Salutis. Bendiciones, hermanos. Paz de Dios.